He sido testigo de un hecho muy curioso. La policía militar iba a detener a un rebelde. Y antes de que le cogieran, hizo explotar una granada que llevaba en la cintura. Naturalmente se mató. Pero se llevó con el arrepentimiento. Esos rebeldes son muy fanáticos. Sí, también. Pero me hice una reflexión. Los soldados cobran por luchar. Los rebeldes no. Conclusión. Puedes vencer. Esta isla tiene rebeldes desde hace 50 años. Es algo que llevan en las venas. He pasado aquí mucho tiempo. Ya sacábamos velaza de La Habana durante la prohibición. Por cierto, el camión es de tu padre. Vale. Vale, ¿qué os dice esto? Bueno, antes de nada, ¿qué tal ha ido el... Ahora os voy a poner el resto. ¿Dónde está? Vale, venga, ¿qué habéis visto en este documental? ¿Qué habéis visto de esta parte? Venga, ¿qué os parece? ¿Os habéis divertido? Ya sé que estabais hablando mucho. Venga, ¿qué os puede decir claramente esto? Venga, ¿qué es lo que dice ese señor? Este es el mejor gobierno, este gobierno sí que sabe hacer bien la economía. ¿Por qué? Los mafiosos estaban hablando muy bien del dictador de Cuba, ¿cómo se llamaba? No, el anterior, Batista, no me salía. Vale, estaban hablando muy bien de Batista. ¿Por qué? Dice, es el mejor gobierno que podemos tener. Fíjate la de hoteles más grandes. ¿Por qué? ¿Os dais cuenta por qué era eso? ¿Os dais cuenta que hay una reunión en la cual, bueno, lo primero que dice, tenemos una coparticipación del gobierno al 50%. ¿Qué más puede querer un mafioso? Que se le quiten todos los problemas legales porque está con el gobierno. ¿No os dais cuenta? En lugar de presionarte y de dispararte, lo tengo ya con el gobierno. Claro, así puede ir, ¿no os parece? Caso clarísimo. ¿Qué más puede querer un corrupto que hacer un acuerdo con el gobierno al 50%? Con lo cual todas las extorsiones, todas esas cosas ya las tiene solucionadas. ¿No os parece? Es un caso clarísimo, es la corrupción elevada al máximo, ¿no os parece? Venga, siguiente punto. ¿Qué os parece esa reunión? Bueno, primero la horterada, ¿no? Que nos ha regalado un teléfono de oro, joder, vaya horterada, vale. Venga, ¿qué más veis de esa reunión? Bueno, lo que intenta decir la escena es que Cuba es el vertedero de Estados Unidos, ¿no? En ese momento. Bueno, esa es otra que era la tercera que quería decir, el vertedero, el que siempre están protestando. Pero dais cuenta, es decir, una reunión en la cual están la Telefónica, están las grandes empresas, la IBM, todas las empresas de azúcar, de no sé qué, ¿y quién más? Y el mafioso. Es decir, que me consideren a mí mafioso al mismo nivel que el resto de los negocios. ¿Os parece normal? ¿Os dais cuenta? ¿Qué caso de corrupción más claro? Fijaros, os estoy diciendo ahora claramente corrupción institucionalizada. Es decir, dentro del propio gobierno está la corrupción. Luego, ¿qué es lo que hago yo? Obviamente, para tener unos mejores hoteles, pues claro, yo te firmo, hablo con el mafioso, venga, vamos a hacer no sé qué, y así obviamente se pueden hacer todos los hoteles que quieras, ¿no te parece? Venga, y luego el tercero, lo que estaba comentando. Venga, el vertedero, ¿a qué me estaba refiriendo? Vemos ese muerto que hay ahí, ¿no? Viva Fidel, no sé qué, plus, y muere. ¿Cuál es la conclusión que saca? Dice, oye, aquí esto pasa algo, ¿no? ¿Y qué le dice el mafioso? Pues una cosa típica que se han dicho siempre de los, por ejemplo, de mucha gente, ¿no? Es que, total, son unos violentos. Total, se están siempre matando. Les gusta la violencia. ¿No os parece? Que es lo mismo que se decía de los españoles. Ya os dije, ¿qué pasó con la Guerra Civil Española? Que se empiezan a pegar los españoles y los otros lo que hacen es, sobre todo, evitar que salga fuera. Pero que los españoles sí les gusta la muerte. Son unos asesinos, les gusta. Esa es la percepción que tiene, ¿os dais cuenta? Entonces, cuando ha habido muerte, dice, bueno, llevan toda la vida así protestando. ¿Os dais cuenta? Es decir, sustituyes con percepciones los datos reales. ¿Os dais cuenta la de manipulaciones que se ven muy claramente en esta película? ¿Vale? ¿De acuerdo? Venga. Pero no sé si has empezado... Bueno, da igual. Venga, os quería decir, una cosa antes de... creo que hoy es un buen día. Hoy ha habido un hecho histórico, perdonadme
que creo que es un hecho histórico que ojalá se continúe. Fijaros, España por primera vez en la historia de España hemos pedido dinero y ¿sabéis qué ha pasado? No sé si 9.000 millones, no sé, o 10.000, no sé, me da igual. A interés negativo. Interés negativo. ¿Qué significa eso? Que si hemos pedido 9.000 millones, en 10 años tenemos que devolver igual 892. Bien. Es decir, por primera vez tenemos interés negativo. ¿Qué significa eso? Sabéis que hay mucha gente que tiene dinero y sobre todo presta y lo que busca es la seguridad de que se lo van a devolver. Entonces por eso se paga menos dinero. Quien paga menos dinero, por ejemplo, es Alemania. Alemania paga mucho menos, porque es un valor seguro. Es decir, tú sabes que si prestas a Alemania, te lo van a devolver. Es un pagador seguro, ¿de acuerdo? Pero fijaros, por primera vez España ha pedido dinero a 10 años y va a tener que devolver menos dinero, a interés negativo. ¿Qué significa eso? Pues hombre, desde luego un cambio. ¿Os acordáis que os acordáis de las primas de riesgo? Y de lo que estuvo pagando España cuando hace solamente 8 años con la crisis del 2008, sobre todo, y en el 2012 hubo un interés de un 9%, es decir, la prima de riesgo, es decir, pagábamos más luego un 5,90 de añadido porque no se sabía si España iba a pagar o no iba a pagar, ¿de acuerdo? O sea, fijaros cómo está cambiando, cómo nos ha cambiado la situación, creo que a mejor bastante, ¿os dais cuenta? Frente antes a la situación actual, fijaros el cambio radical a la hora de pedir dinero. Y eso que fijaros la diferencia, es decir, España, si no me equivoco, en el año 2012 creo que tenía un déficit algo así como el 85 o el 90%. Es decir, de toda la producción nacional durante un año, el 85% de la producción nacional estaba endeudado, ¿vale? Es decir, el 85% o 90% del PIB. ¿A cómo estamos ahora de deuda? Al 110 o 117, 115, no lo sé exactamente. Es decir, encima de que ahora tenemos más deuda, encima ahora están encantados de prestarnos dinero. Fijaros cómo ha cambiado la situación. ¿Os dais cuenta? Y esto gracias, obviamente creéis que es por el gobierno. Es gracias a Europa, eso está claro. ¿De acuerdo? Es decir, gracias a lo que la crisis esta última, por primera vez Europa ha empezado a ser más Europa. ¿De acuerdo? Nos hemos empezado a fortalecer, ¿de acuerdo? Ya lo estuve comentando. Entonces, para mí hay dos datos también. Fijaros, también ha habido un exitazo. Fijaros lo que os comentaba el otro día de la orgía gay esta, ¿no? Bueno, pues ha habido esto. No sé si por la orgía gay o lo que sea, pero efectivamente Polonia y Hungría, que habían bloqueado los fondos de los 750.000 billones de euros para la reconstrucción o para aprovechar la crisis para mejorar la economía, lo habían bloqueado y ahora finalmente han dado su brazo a torcer. Bueno, vamos a decir, claramente los húngaros quedaron con el culo al aire, ¿no? En ese sentido, ¿vale? O sea, que otra buena noticia. Y luego la que estamos a ver lo que ocurre es lo del Brexit, ¿de acuerdo? Es decir, fijaros que está ahora decisión, pero desde luego Boris Johnson está en muy mala situación. Es decir, primero ha caído Trump, que era un poco su puntal, y luego fijaros lo que ha hecho. Lo primero, nada más salir de Londres, antes de salir de Londres ya ha tenido que quitar las leyes esas con las cuales violaba directamente. Es decir, para empezar la negociación, antes de empezar nada, primero acaba con esas leyes. Entonces yo la verdad no sé lo que va a pasar, esto lo vamos a ver estos días, pero desde luego, y bueno, por supuesto, las típicas tensiones, yo creo que va a acabar bien. Entonces, perdona la interrupción, es que estoy viendo que el cuestionario se cerró el martes y no sí, era hoy, ¿no lo habéis hecho? No, el de hoy no, el de luego de esta clase está cerrado el martes 8 de diciembre. O sea que no está programado para abrirse cuando siempre se suele abrir. Ostras, ¿en Perdona serio? la interrupción, lo siento. ¿El de ahora? Sí, el del día 10 de diciembre. Ostras, El de vale, ahora vale, sale como pues. que se abrió, lo que ha comentado el compañero. Pues entonces pues entonces me vais a perdonar. Pero acabo antes con Europa. Ya lo sé que os interesa más esto, ya. No, venga, lo último es que me estaba con el tema de... Ah, sí, lo del Brexit. Bueno, pues eso. Venga, simplemente os quería decir, fijaros el cambio que supone lo del Brexit. Me estoy refiriendo, ¿sabéis? Cuando ganó el Brexit, ¿no? Hace 3 años o 4, no me acuerdo, ¿no? Lo que se decía y lo que decían muchos británicos es que ellos iban a ser los primeros, que después de Inglaterra que iban a ser una serie de países que iban a hacer lo mismo. ¿Os dais cuenta? Es decir, se veía muy duro el futuro de Europa. Fijaros qué ha ocurrido.
Fijaros, y para mí, yo sinceramente estoy sorprendido. ¿Os dais cuenta que quién se iba a pensar que entre 27 iban a actuar de acuerdo? Y al final, ¿qué está ocurriendo? Que el uno, que era en un principio el que iba a negociar él solo, el que podía ganar, ahora lo que está resultando es que ese uno se está dividiendo, porque los escoceses se quieren salir y hay cada vez más quejas. Ahora por ejemplo, en Inglaterra, la oposición al Brexit ahora es mayoritaria, es decir, ahora ya no hay una mayoría de gente que se quiera salir del Brexit, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que para mí es un indicativo de esa cada vez mayor importancia de organizaciones supranacionales, tipo Unión Europea, en las cuales pierdes soberanía, pero ganas en fuerza con los demás. Entonces, fijaros qué caso más claro para mí que se está viendo de esta fortaleza de Europa, a pesar, por supuesto, de los enemigos que tiene. Es decir, el ruso, ¿no? El Putin, obviamente es normal, está haciendo todo lo que puede. Trump, por supuesto, los chinos, por supuesto, es decir, Europa se está fortaleciendo a pesar de todas estas dificultades. Entonces, perdonadme, pero también hablamos de historia, creo que también hay que hablar de cosas positivas, no solamente de las negativas, ¿de acuerdo? Y ahora me vais a perdonar entonces, bueno, os voy a poner también los vídeos estos y así los veis, ¿vale? Bueno. Deme la orden ahora mismo y mis aviones estarán preparados para el ataque aéreo en 3 días. Solo dígame adelante y mis chicos acabarán con esos cabrones rojos. General, ¿cuándo estaría a punto el ejército? Acabamos de iniciar la movilización secreta de maniobras preparatorias, señor. Habría que calcular otra semana y media. Pero podría ordenar ya los ataques. El plan exige una campaña aérea de 8 días. Y eso obligaría a espabilarse al ejército. General LeMay, ¿realmente cree que es lo mejor que podemos hacer? Señor presidente, creo que es lo único que podemos hacer. Esos misiles amenazan nuestras bases de bombarderos y la seguridad de nuestras armas nucleares cuando con no se le vea, fuerza me dices o disuasoria. avisarle, ¿vale? Sin fuerza disuasoria nada evitará Cuando que el le enemigo corte, opte por me una dices guerra avisarle. nuclear masiva. Es nuestro deber, señor, nuestra responsabilidad con el pueblo americano eliminar esos misiles y devolver la estabilidad a la situación estratégica. El gran perro rojo está escarbando en nuestro jardín y tenemos motivos para dispararle. Señor, a medida que pasa el tiempo se desvanece la oportunidad de evitar que esos misiles lleguen a estar operativos. Las otras opciones no aseguran el resultado final que nosotros podemos garantizar. Soy Sere, ¿verdad? Parándose en Soy Hawke, Sere, ¿no? Henry, Opaloca, Martín, Patrick, Pensacola y Cayo Oeste. Dada la espesura del follaje, el plan de ataque requiere el uso de explosivos de alta potencia y naval para nuestra intervención en tierra. Sigo pensando que existen medios diplomáticos que aún no hemos tenido en cuenta. Por Dios, Adley, ¿paz a cualquier precio? Nos están apuntando. Confiamos plenamente en la opción del ataque aéreo masivo, señor presidente. El problema, señor, es que es una solución a corto plazo. Khrushchev podría enviar más misiles el mes que viene. Los jefes y yo creemos que al ataque aéreo debería seguirle la versión íntegra del Plan 306. ¿Una invasión? Sí, señor. Así eliminaríamos todos los misiles y acabaríamos con Castro para que esto no se repita. ¿Esa es la recomendación de la Junta de Jefes? Sí, señor. Proponemos, tal y como ha señalado Bob esta mañana, iniciar los ataques antes de que los misiles estén operativos. Cuba, que no era importante. No lo era para las elecciones. Mac, esa... ¿me la dejas ver, por favor? Tú te ganabas la vida mirando a través de una mira de bombardero. Prescinde de los letreros. ¿Qué crees que es? No lo sé. ¿Qué ocurre? El domingo, uno de nuestros U-2 hizo estas fotos. Los soviéticos están introduciendo misiles balísticos. Parecen del tipo SS-4, con un alcance de 1.600 kilómetros y cabeza nuclear de 3 megatoneladas. Como los del desfile del último 1 de mayo en la Plaza Roja. Arthur,
Como ya sabrán la mayoría de ustedes, el domingo 1-2, sobrevolando Cuba, hizo una serie de fotografías alarmantes. Tras nuestro análisis podemos concluir que la Unión Soviética ha intensificado su arsenal de armamento convencional en Cuba con la introducción de misiles balísticos tierra-tierra de alcance medio o MBAMS. En este momento, nuestra evaluación oficial es que dicho sistema de misiles está compuesto por SS-4 Santa. No creemos que los misiles estén operativos todavía. Los expertos afirman que el SS-4 puede lanzar un arma nuclear de 3 megatoneladas a 1.600 kilómetros. De momento hemos identificado 32 misiles en los que trabajan unos 3.400 hombres, sin duda todo personal soviético. Nuestras ciudades e instalaciones militares del sureste y hacia el norte hasta Washington DC están al alcance de esas armas. En caso de ataque solo tendríamos 5 minutos para reaccionar. 5 minutos, señores. En esos 5 minutos matarían a 80 millones de americanos y destruirían un importante porcentaje de nuestras bases de bombarderos, socavando nuestra posibilidad de represalia. La opinión general de los jefes del Estado Mayor es que se ha producido un giro importante por parte de los soviéticos hacia una política de atacar primero. Es una jugada enormemente desestabilizadora. ¿Cuándo estarán operando? A experimentar la astucia del rey. Kenny, ahora los chicos me acosan por no seguir movimiento de tropas en Florida. Y tú me les dices, lanza, que no sé nada, meteréis al margen. No. Diles que lo has investigado y que solo se trata de unas maniobras. Oye, Pierre, puede que mañana el presidente pille un catarro. ¿Un qué? ¿Un catarro? Robert, Kenny, el teléfono es importante. Kenny, no vas a echarme ningún cable. Sí, la gravedad del resfriado es cosa tuya. Hay un caos ferroviario en el sur y 2 divisiones aéreas están en estado de alerta. A mí eso me huele a maniobras para una invasión. Ya sabes que Bobby la tiene tomada con el estado de Mississippi. Vamos a invadir Cuba. Maldita sea, no vamos a invadir Cuba. Te has vuelto loco. A nadie le importa una mierda lo que pase con Cuba, ni ahora ni nunca. Y como publiques esto, lo único que hará será complicar la situación. Y a nadie le gustan los capullos que complican las situaciones. Lo que les acaba pasando a esos capullos es que se les deja al margen. Es la primera vez que me amenazas. Está bien. No publicaré nada hasta que tenga otra fuente, pero te prometo que la encontraré. Bueno, pues os pongo la música otra vez. Sí, hemos conseguido cosas maravillosas en La Habana. Y no tiene límite lo que conseguiremos aún. El actual gobierno sabe cómo animar la industria, cómo estimularla. Así los hoteles aquí son mayores y más lujosos que los que se montan actualmente en Las Vegas. Y se lo agradezco a nuestros amigos del gobierno cubano que aportó la mitad del costo junto al sindicato de transportes al 50% y facilitó las importaciones. Resumiendo, os digo que tenemos hoy lo que siempre hemos necesitado. Una coparticipación del gobierno. Muy poquito. Ya conocéis a Michael Corleone. En la memoria de todos está su padre. Permítame que les dé la bienvenida a la ciudad de La Habana. Allow me to welcome you to the city of Havana. Y quiero también agradecer a este distinguido grupo de industriales americanos por continuar trabajando con por el más grande periodo de prosperidad en toda nuestra historia. Señor Williams. Vale, está bien ya, ¿no? Sí. Vale, bueno, ya habéis visto parte de lo que os quería contar, pues mira. Venga. Vamos a ver, venga, la introducción. ¿Qué es lo que quiere decir Fontana en estos momentos? Está hablando de alguna forma 1960, cuando empieza, digamos, la Revolución Cubana, el vídeo que os he puesto antes, es decir, está comenzando un nuevo mundo, con unas expectativas, pero no nos olvidemos de los problemas, ¿de acuerdo? ¿A qué problemas me estoy refiriendo? Obviamente que sigue la carrera de armamentos, sigue esa tensión hasta el extremo entre el paroxismo este que había hablado, entre, por supuesto, los soviéticos y los otros, ¿de acuerdo? Y cuando digo eso, estoy diciendo claramente, fijaros, la casualidad. Es decir, por una casualidad pudo haber estallado la guerra,
como el caso de la bomba esta que se encontró, y hay otra serie de casos, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, por una casualidad o por un error simple que pudo haber estallado todo, ¿de acuerdo? Más luego lo que habéis visto de esta película de 13 días, de que ahí ya no fue una casualidad, sino que los militares estaban esperando esta decisión o estaban preparando, intentando y planificando invadir Cuba para que evitar la caída de esos 80 millones de americanos que, según esta película de los 13 días, que es que me interesa ponerosla porque esta película está hecha basada en las transcripciones de las conversaciones, ¿eh? O sea, esto no es ficción, esto es realidad, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, se estuvo hablando muy claramente, señores, de que vamos a invadir Cuba o vamos a tener una guerra, vamos a estar dispuestos a una guerra nuclear, ¿de acuerdo? Fijaros lo que se está hablando, ¿vale? O sea, que estamos hablando de que todavía queda mucho por hacer. Pero luego, fijaros, me interesa sobre todo poneros de esta película la foto que he querido poner, permitidme, pero que he puesto una película. Esta, la de Peter Sellers, la de Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú. Fíjate, se dice, ¿cómo aprendí a dejar de preocuparme y querer a la bomba? ¿De acuerdo? ¿A qué me está significando? Esta película, de alguna forma, ya se está mofando, está mostrando el cansancio que hay en el mundo ya hacia la tensión de la Guerra Fría. Cuando os hablo de esta tensión, fijaros, ¿qué es lo que se hacía en los colegios, en universidades, en tantos otros sitios en Estados Unidos todos los días por la mañana? Cuando se reunían. Bueno, perdóname, rezar con suerte. A mí me tocó, yo efectivamente cantábamos y el mes de mayo era el Día de María. No, peor. Era prepararse ante un eventual ataque nuclear, es decir, el esconderse. ¿De acuerdo? Entrenamiento para esconderse. Durante años y años se estuvieron haciendo continuamente preparativos para ante un ataque nuclear. Fijaros, la palabra que dice, los 5 minutos, para que en esos 5 minutos pudiera haber el menor número de muertes posibles. Es decir, estamos continuamente. ¿Eso cuánto tiempo lo puedes aguantar? Pues unos años, pero no ya más, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, me interesa un poco poner este sarcasmo, ese cansancio que expresa una película. Es decir, no puedo estar pensando que en cuanto vea a un ruso me va a matar o lo que sea, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos que relajarnos, ¿vale? Y en ese sentido, para mí es un poco lo bonito que está hablando. Y luego ya también, hombre, hay que ver claramente que tenemos un nivel de vida mejor, por decirlo de alguna forma, y eso también influye y empezamos a, vamos a decirlo así, democratizar la sociedad. Cuando hablo de democratizar la sociedad, lo dice claramente también Fontana, es decir, la sociedad cada vez hay más progreso, hay más democracia, y eso obviamente, ¿qué significa? Pues que empieza a haber demandas, permitidme que lo diga así, por un mundo mejor, ¿de acuerdo? Cuando estoy hablando de un mundo mejor, ¿a quién me estoy refiriendo? Pues hombre, no os olvidéis el papel de los universitarios, es decir, jóvenes que entonces ahora ya todo el mundo va a la universidad, pero entonces a la universidad iban una serie de gente escogida, es decir, jóvenes de buen estatus, por decirlo de alguna forma, pero ilusionados con hacer un mundo mejor. Es decir, el papel de los jóvenes a la hora de moldear la sociedad ha sido siempre muy, muy importante, ¿no? Y el papel de los universitarios como ese decir esas nuevas ideas, como portadores de ese nuevo mundo en un principio mejor, ¿verdad? Estos jóvenes que andaban hablando de la justicia y la igualdad. Estamos hablando también, por ejemplo, de esa famosa frase, ¿no? El tengo un sueño, de Martin Luther King, ¿verdad? Estamos hablando también, fijaros, incluso en la Unión Soviética, de ese socialismo con rostro humano, ¿de acuerdo? Es decir, esa idea de mejorar el mundo ya, pues oye, pues ya se va emergiendo y va cada vez más frente a esa idea de que hay que acabar con los soviéticos o hay que acabar con los americanos, ¿de acuerdo? Podríamos plantearlo como una cuestión también crucial. Y luego también, otra de las cosas, lo pasa, bueno, es muy comienzo, lo que pasa este capítulo sí que se dedica mucho a eso, de la cuestión en África y Asia, es decir, de alguna forma la cooperación al desarrollo, los comienzos, ¿no? Es decir, la idea de que tenemos que ayudar en la cooperación norte-sur, intentar, pues digamos, de que esta gente que tenga un mejor nivel de vida, ¿de acuerdo? Vale, venga, vamos a empezar con John Fisher Aldrich, ¿de acuerdo?
Venga, ¿qué podemos decir? ¿Qué dice este hombre? ¿Qué dice Fontana? Yo estoy muy de acuerdo con las cosas que plantea, sobre todo las expectativas, ¿verdad? Es decir, ¿qué podríamos decir? Hombre, pues un chaval, perdóname que un pimpollo, ¿no? Con 43 años. Fijaros, algo parecido a lo que suscitó Gorbachev, que creo que tenía 51 años solamente cuando llegó a la Unión Soviética. Bueno, un jovencito, ¿verdad? Es decir, un chico con 43 años que además, vamos a decirlo, también era católico, de alguna forma, y además con un mensaje, una propaganda, un mensaje en esos momentos muy diferentes. Frente a el candidato republicano, Richard Nixon, que se sentaba, que hacía lo típico, la propaganda tradicional, este hombre, por ejemplo, empezó a sentarse así, ante la televisión, ¿verdad? Bueno, es decir, mostraba un espíritu diferente, ¿vale? Venga, ¿qué es lo que podemos decir? Uno de ellos, por ejemplo, obviamente el accidente, etcétera, pero aquí podemos decir claramente su labor en ese sentido, un poco lo que hemos visto de Cuba, en el sentido de que no se desmandó la Revolución Cubana. ¿A qué me refiero? Que la Revolución Cubana no provocó una tercera guerra mundial, y eso lo hemos visto claramente en esta película. Bien, ¿qué podríamos decir aquí? Pues ocurrió de alguna forma una cosa relativamente típica, es decir, unos guerrilleros que toman el poder, normalmente solía ser después de unas elecciones, unos guerrilleros que toman el poder y que, como en tantas otras ocasiones, por parte de Estados Unidos se intentó acabar con ese gobierno, ¿verdad? Y estaban completamente seguros que lo conseguirían. ¿Qué pasó? Pues fracasaron. El caso más claro, obviamente, es la Bahía de Cochinos, es decir, donde aquí intentaron una vuelta de unos exiliados cubanos que no estaban de acuerdo con su régimen. ¿Qué ocurrió aquí? Claramente que Kennedy dijo que no podían participar norteamericanos en esa impresión. Entonces solamente participaron cubanos. Bien, y después de unos días fracasó. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué significa eso? Obviamente un apoyo claro a la Revolución Cubana. También dice otra cosa muy clara, muy interesante, que me interesa recalcarla, y es que el Che Guevara intentó de alguna forma hacer algún acuerdo con Estados Unidos ante la posibilidad de que, bueno, vamos a tenerlo, fijaros, lo que se dice en diplomacia, tener un modus vivendi. Yo soy enemigo tuyo, nos llevamos mal, tenemos ideología, pero vamos a tratar de hacer una serie de acuerdos para que esa discrepancia no se suba a mayores. ¿De acuerdo? Eso lo intentó, Estados Unidos no lo quiso, y de alguna forma, bueno, Fontana lo vincula con que si no podía irme con A, pues me tengo que ir con B. ¿De acuerdo? Vale, muy bien. Más o menos podríamos simplificar esto, etcétera, ¿no? Y bueno, ya hemos visto la cuestión de los misiles, y fijaros, os cuento una cosa que salió hace 2 o 3 años, no me acuerdo exactamente, de esas posibilidades de que hubiera estallado una guerra nuclear. Es que hace 2 o 3 años se murió un hombre que nos salvó la vida. ¿Por qué? El del submarino. El del submarino. ¿Te acuerdas? ¿No? ¿Hace cuánto fue? Hace 2 o 3 años. 2 o 3 años, ¿verdad? Bien, ¿qué pasó? Que a un submarino nuclear soviético, creyeron que les habían atacado o les pasó algo, ¿vale? ¿Qué hay que hacer para tirar una bomba nuclear? Tenían que estar de acuerdo, corrígeme si me equivoco, el capitán, el miembro del Partido Comunista y este hombre que no sé exactamente qué era. Era el de la lanzadera. El de la lanzadera. Tenían que estar de acuerdo 3 personas. ¿Y qué ocurrió? Que el capitán estaba dispuesto a tirar la bomba, el del Partido Comunista también, pero este hombre dijo, vamos a esperar, a asegurar. Entonces le podemos agradecer a este hombre que no tirara esa bomba nuclear y a saber lo que había pasado. ¿De acuerdo? O sea, fijaros, de estas múltiples casualidades, gracias por recordarlo. ¿De acuerdo? O sea, bueno, son cosas que se van sabiendo y que fijaros lo que, la suerte, vamos a decirlo así, que ha habido porque no ha estallado una cosa de estas, ya digo, sin queriendo. Luego están las cosas que pudieran haber sido queridas. Y también puedes añadir que estuvo 20 años en la cárcel por negarse a lanzar el misil. ¿En serio? Sí. Pues salvar gracias. al mundo, estuvo 20 años en prisión. ¿En serio? Pues perdóname, yo me acuerdo cuando lo leí, pues gracias por decirlo. Venga, un aplauso para Cristo. Venga, pues ahora que hemos estado hablando de alguna forma las cosas positivas de Kennedy, vamos a decir de alguna forma la negativa. Y básicamente aquí me estoy refiriendo a Vietnam. ¿A qué me estoy refiriendo? A que no se sabía cómo podía solucionarse el tema de Vietnam. Y había un poco las típicas ideas sencillotas, como esas que decían que los cubanos es que se están siempre matando entre ellos. Entonces, ¿qué ocurría?
que había en Vietnam había ocurrido después de esa derrota que os conté, la de Dien Bien Phu, ¿no? Es decir, la que los franceses se habían ido a las montañas, al sitio más seguro para ellos, para tenerlo como retaguardia, e incluso en ese lugar, en la retaguardia, los vietnamitas les habían ganado, ¿de acuerdo? A partir de ahí es la Conferencia de Ginebra y Francia se va. ¿Qué ocurre? Si hubiera ocurrido en otro momento, pues si se va el colonialista, pues el anticolonialista habría quedado al mando, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurrió aquí concretamente? Se vuelve a dividir un país por un paralelo, Vietnam del Norte, entonces el norte queda de alguna forma para los comunistas y el sur pasa a ser para Estados Unidos, ¿de acuerdo? Dentro de esa división típica de la Guerra Fría. ¿Qué es lo que ocurre entonces en Vietnam? Que empieza a haber una serie de protestas en Vietnam, etcétera, y ¿qué es lo que se demuestra claramente? Que es un régimen, el régimen de los Diem, los hermanos Diem, un régimen completamente corrupto. ¿Cómo se sabe? Bueno, por supuesto en muchas formas, pero fijaros cómo queda evidente en el caso de Vietnam. Este señor, ¿quién es? Un monje budista que se quema, ¿de acuerdo? No os olvidéis, perdonadme que os recuerde, vamos a ver, en Asia sí que es, no digo frecuente, pero sí que ocurre de vez en cuando el cortarte un dedo o el hacerte un daño físico o, por ejemplo, hacer una pancarta con sangre, porque es la forma de demostrar que lo que estás pidiendo es una cosa sincera y es una cosa para el bien de todos, que lo estás luchando mucho, ¿de acuerdo? Que estás profundamente comprometido. Entonces, ya os digo, es que periódicamente, por ejemplo en Corea, a veces suele haber gente que muere delante de un partido, se quema delante de la sede de un partido para que la gente vote a ese partido. Fijaros, ¿vale? Dime. El término por el monje que has puesto de Vietnam es a lo bonzo, ¿no? El bonzo, sí, el bonzo, el quemarse, suicida, llámalo como quieras, quemarse a lo bonzo, ¿verdad? O sea, le echó otro monje el petróleo y se quemó y murió, ¿de acuerdo? Entonces, eso de alguna forma es una forma de protestar, se ha hecho mucho en Asia, y ya os digo, eso por ejemplo en Corea de vez en cuando se suele hacer. Yo me acuerdo hace poco también unos ultraderechistas se quitaron una serie de dedos por los territorios de Japón, ¿verdad? Una serie de cuestiones, ¿vale? Fijaros, todo lo contrario que podría ser en Europa. En Europa alguien hace eso y dice, pues este tío va al manicomio directamente, ¿verdad? ¿Vale? Bien, entonces entendámoslo. Y efectivamente, vamos a decir que tuvo éxito ese monje, ¿de acuerdo? Es decir, quedó claro y quedó patente que el régimen de los Diem era un régimen totalmente corrupto, ¿de acuerdo? ¿Qué podríamos decir aquí? ¿Por qué estoy yo culpando al presidente Kennedy? Porque su solución fue muy sencillota. Es decir, ¿cuál fue la solución? Como esta gente son unos corruptos, hago un golpe militar para que se les quite a estos y con el nuevo gobierno que les voy a controlar y son militares, se va a solucionar. Es decir, un simple cambio de gobierno sería lo que solucionaría. Desgraciadamente no fue así la solución. ¿Qué ocurrió? Entonces, efectivamente, después de este golpe militar y que pasan a gobernar los menos corruptos, podríamos decir, de alguna forma, Estados Unidos por primera vez empieza a mandar helicópteros y empieza a mandar soldados. Es decir, la implicación de Estados Unidos en Vietnam con tropas del servicio militar, es decir, con soldados americanos de la mili, como cualquiera de vosotros, empieza, y eso hay que decirlo claramente, con Kennedy. ¿De acuerdo? Venga, vamos a seguir. Venga, de cuestiones también me interesa mucho la siguiente presidencia, la de Lyndon Johnson. ¿De acuerdo? Es decir, Lyndon Johnson, después del asesinato de Kennedy, pasó a gobernar y luego ganó las elecciones. Es decir, Lyndon Johnson estuvo, pues me parece, 5 años, ¿verdad? Y a Lyndon Johnson sí que efectivamente hay que reconocerle una serie de cosas que no se le pueden reconocer a Kennedy. ¿Por qué? Kennedy lo dijo claramente, dice, a mí eso del salario mínimo, no lo vamos a meter en el discurso de inauguración ni tonterías de esas. No, le importaba la política exterior, ¿de acuerdo? No le preocupaba el bienestar. Y en ese sentido, Lyndon Johnson sí que fue un presidente que se preocupó mucho de mejorar la educación, la sanidad, también la ley de inmigración, etcétera, y que los negros, los afroamericanos, tuvieran derecho al voto. Fijaros, parece que os estoy diciendo una contradicción, porque como bien sabéis, en la ley de la guerra de la secesión en el siglo XIX, de alguna forma había acabado con el esclavismo
y los afroamericanos en un principio tenían derecho a voto, en un principio. ¿Qué es lo que ocurrió? Que se les dificultó por todas las formas posibles a los afroamericanos que ejercieran su derecho. Es decir, en teoría lo tenían, pero luego había una serie de leyes, por ejemplo, que tu abuelo tenía que estar matriculado allí, tenía que estar viviendo en el mismo sitio, se les ponían una serie de dificultades. Es lo que se llaman las leyes de Jim Crow, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurría? Que los afroamericanos apenas podían votar. ¿Qué es lo que ocurre con Johnson? Que por primera vez ya podemos decir que yo, por ser afroamericano o quien sea, por ser ciudadano de Estados Unidos, ya voy a poder votar sin mayores problemas como cualquier otro hijo de vecino. ¿De acuerdo? Es decir, y eso sí que se puede decir, efectivamente, es con Johnson. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Venga, aquí os pongo una foto con un dibujo que ha sido, de alguna forma, la teoría la más influyente cuando hablamos de la Guerra Fría. La teoría del dominó. ¿Qué significaba eso? Si este señor es comunista, es probable que al señor siguiente pase a serlo también. Luego tengo que evitarlo. ¿De acuerdo? Si Vietnam es comunista, no solamente me preocupa por Vietnam, sino porque pasarán a ser comunistas el resto de los países. Si Cuba es comunista, el resto de los países también pasarán a ser comunistas. ¿De acuerdo? Luego yo me tengo que enfocar precisamente en que no se cumpla la teoría del dominó. ¿De acuerdo? En ese sentido esto sí que es muy famoso. ¿Vale? ¿Qué podemos decir aquí? Claro, con esta teoría del dominó, pues efectivamente se involucraron no solamente en Vietnam, sino también en Camboya y en Laos, que efectivamente también pasaron a ser comunistas. Y lo que hubo también, ahí fijaros, podemos hablar de un tema que como periodistas es muy bonito, es decir, por primera vez podemos hablar claramente de la importancia de la opinión pública. Opinión pública. Que cometieron los típicos errores que comete todo el gobierno, es decir, en un día determinado dicen, bueno, ya no hay comunista, ya hemos acabado prácticamente en la bahía de Tokio, nada, hemos ganado. Y bueno, no habían ganado, había que seguir, ¿no? Es decir, que un gobierno diga que ha ganado una guerra es relativamente normal. ¿Cuál es la diferencia? Que por primera vez había un gran número de periodistas que estaban dispuestos a informar. Esa sí que fue la gran diferencia. En una de estas, por ejemplo, la ofensiva del Tet, me parece que fue en enero de 1968, de hecho es el año nuevo vietnamita, ¿no? La ofensiva del Tet, precisamente hace unos días acababan de decir que no, que había sido un éxito total y que ya prácticamente no había comunistas en su zona. ¿Qué ocurre? Que hacen una ofensiva el Vietcong, los comunistas, los nacionalistas, hacen una ofensiva que, cuidado, militarmente fue un fracaso absoluto, pero que demostraron ante el público de Estados Unidos que lo que estaban diciendo las autoridades era mentira, ¿de acuerdo? Y junto a ello toda esta serie de cuestiones, toda esta serie de noticias que iban a ver, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? Si yo, primero, puedo, como cualquiera de vosotros, ¿no? Me pueden mandar a Vietnam. Primero, me están diciendo que el gobierno me dice muy bien, pero la prensa me está diciendo que me pueden matar. Y segundo, ¿yo qué tengo contra esta gente? Como decía Cassius Clay, es que hace poco han salido sus declaraciones, ¿no? Lo que dijo Mohamed Ali. Bueno, Cassius Clay primero, luego se convirtió al Islam. Que dijo, si yo no tengo nada contra esta gente, ¿yo para qué voy a morir? ¿De acuerdo? Es decir, había cada vez un mayor número de jóvenes estadounidenses que no querían ir. Y había un público cada vez más opuesto que por mucho que fueran comunistas, señores, lo siento, pero no estoy para dar la vida por esas cosas. ¿De acuerdo? Venga, entonces vamos a decir aquí, y es claro, y permitidme que lo diga, es bonito, el papel de la prensa frente a los gobiernos, ¿verdad? Es decir, por mucho que diga el gobierno, ahora yo empiezo a tener una verdad alternativa, ¿no? Y en ese sentido sí que es importante. Por supuesto, claro, luego, por supuesto, saber las masacres que cometen los soldados. Eso no digo nada novedoso. Venga, y luego sí que podemos decir que ahí en 1968, de alguna forma, es el annus horribilis de Estados Unidos en ese sentido, por muchas razones, ¿no? Por Corea del Norte, captura los códigos, luego la ofensiva del Tet, esta que os comento, de que en un principio se acababa de decir que ya no había comunistas y de repente hay esto, los asesinatos de Martin Luther King, del hermano de Kennedy, está también, fijaros, otra cosa, la invasión de Checoslovaquia, entonces fijaros, con todas esas cosas sí que hay una buena noticia, que ya de alguna forma la habíamos comentado, es el acuerdo que hay entre Inglaterra, Rusia y Estados Unidos,
de evitar las pruebas de armas nucleares en la atmósfera, cosa que ya de alguna forma se habían dicho, había habido declaraciones previas, o sea, tampoco era tan novedoso. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, y luego hay otra cosa, fijaros que es muy típico de político, ¿eh? Esto sí que lo veis que es político, es decir, hubo una posibilidad de que se firmara una paz entre Estados Unidos y Vietnam, ¿vale? ¿Por qué no se firmó? Señores, porque si esa paz se firma antes de las elecciones, yo que soy candidato a ganar las elecciones, igual no las gano, ¿no te parece? Y en ese sentido Richard Nixon es una de las cosas que se le pueden acusar, de que ante todo era un político y que buscaba obviamente su beneficio de salir, y entonces obviamente estuvo en contra de ese acuerdo previo, porque obviamente sus intereses políticos iban al revés, ¿de acuerdo? Es decir, iban a fracasar o posiblemente no iba a ganar las elecciones si ocurría eso, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya después de todos estos problemas, pues fijaros, lo pongo así para que lo entendáis, Lyndon Johnson dice que ya no se presenta más, ¿de acuerdo? Y esas elecciones, pues pasó a ganarlas Nixon, ¿de acuerdo? Fijaros que fueron las primeras elecciones en las que votaron de forma masiva los afroamericanos, pero también, vamos a decirlo, los estados del sur, que en un principio eran demócratas, porque eran los que se habían enfrentado con los republicanos en la guerra civil. Al ver que los afroamericanos votan, los blancos pasan a votar masivamente al Partido Republicano de Nixon, ¿de acuerdo? Es decir, muchos vuelcos. Venga, vamos a seguir. El caso de la Unión Soviética, vamos a decir también una última esperanza, ¿eh? ¿A qué me estoy refiriendo? Se puede decir que de alguna forma la Unión Soviética fue algo mejor. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, una censura relajada, una cultura en auge en la Unión Soviética, de lo que se estaba hablando. Y fijaros, aquí Fontana habla como que se pudo haber, digamos, avanzado, por decirlo de alguna forma, hacia un comunismo, es decir, una sociedad en la cual no hubiera represión, esa idea del comunismo, es decir, de cada uno según sus capacidades y a cada uno según sus necesidades. Es decir, vamos a avanzar en una sociedad, digamos, menos represora, es decir, sabéis que en la teoría comunista hay un periodo de transición, que es lo que Lenin llama la dictadura del proletariado, es decir, como nos acosan los burgueses, vamos a tener una época de represión, ¿de acuerdo? Bien, parece ser que en estos momentos Khrushchev estaba pensando en esa posibilidad de aflojar las riendas, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? Pues menos censura, o por ejemplo incluso la idea de eliminemos las cárceles. Permitamos que haya gente que salga. ¿Qué es lo que ocurre? Es decir, en cuanto se abre un poquito la espita, ¿qué es lo que ocurrió en esos momentos? Primero, más crimen en las calles, ¿verdad? Y segundo, más protestas en las calles. Es decir, ¿qué ocurre? En cuanto empieza a haber unas cosas que, vamos a decirlo, se sale de madre frente a las expectativas que había, ¿cuál es la solución más fácil? Pues hacer lo que has sabido hacer, ¿verdad? Reprimir, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto empezó a haber unas protestas y un signo de democratización, obviamente, que significa que hay protestas, lo que hizo el régimen fue volver a lo que sabía hacer bien, que era reprimir, ¿de acuerdo? Entonces, esa expectativa o esa posibilidad, por decirlo de alguna forma, de un cambio interno en el régimen, con este hombre que se le podría considerar, le consideran como buena persona, ya lo veréis ahí. Bien, pues entonces de alguna forma esas expectativas no se cumplen, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos decir entonces? Este hombre efectivamente después de esas represiones no tira por este camino, y luego ¿qué ocurre? Pues hombre, que cae el régimen, ¿eh? Cuando decimos en un régimen actual, pues caer, pues obviamente eres menos popular, ¿no? Pero cuando es en un régimen comunista, ¿de quién dependía su puesto? De los altos cargos, de lo que se llama la nomenclatura, ¿verdad? Es decir, los altos cargos del Partido Comunista. ¿Por qué pierde? Bueno, por culpa suya en parte, obviamente. Es decir, él iba a su bola, hacía lo que él quería, era muy independiente, no se preocupaba. ¿Sabéis la famosa anécdota cuando estaba en la ONU, que sacó el zapato y se puso a dar un zapatazo en la ONU, ¿verdad? Es una de las anécdotas famosas, ¿verdad? Bien, era un hombre que iba a su bola y era muy suyo.
Pero luego es otra de las cosas que también le podemos criticar, de que intentó socavar el poder de esa nomenclatura. ¿De acuerdo? Es decir, ese secretario general del Partido Comunista en la provincia tal, ese secretario general en la provincia tal, ese no sé qué. Toda esta serie de gente que de alguna forma le tenía puestos, de alguna forma lo que empezó a hacer Khrushchev es irles cambiando, es decir, irles cambiando de situación. Oye, pues mira, y tú igual si lo estás haciendo mal, en este pueblo están yendo las cosas mal y está la gente pasando hambre, le cambio. ¿No te parece? Normal, normal. Pero eso que significaba que este señor podía tener apoyos entre otra gente. ¿De acuerdo? Una pregunta, ¿del Papa no fue Nikita Khrushchev? Khrushchev, sí. Nikita. Vale. Venga. Khrushchev. Sí, sí. Vale, entonces, ¿qué os digo? Pues nada, ocurrió una cosa, perdonadme, relativamente sencilla, es decir, que fue una reunión del Presidium y en esa reunión le destituyeron. Permitidme que diga la cosa positiva, es decir, fue por primera vez un cambio de dirigente pacífico, que ya es bastante. Es decir, mantuvo su dacha, mantuvo su casita, mantuvo su pensión y mantuvo su coche, que ya es bastante, ¿de acuerdo? Pero ¿quién le echó? Obviamente de una forma, pues sí, dentro de un supremo pasa a estar como líder de la Unión Soviética Leónidas Brežněv, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decir que por primera vez hay un cambio relativamente pacífico, no es del todo democrático, pero por lo menos se está mostrando un régimen que está, digamos, teniendo unas sucesiones más o menos fáciles, ¿de acuerdo? Venga, seguimos. Venga, perdóname, ahora vamos a África. Y en el caso de África os voy a hablar de varias cosas. Pero venga, primero, perdonadme, os pongo esta foto, este señor. Perdonadme, por cultura general, por cualquier africano que vais a conocer, o la gran mayoría de los africanos van a admirar a Kwame Nkrumah, ¿de acuerdo? Es decir, es una de las personas importantes, uno de los líderes, no es solamente el primer ministro de Ghana, ¿verdad? Es uno de los grandes líderes de la descolonización, ¿de acuerdo? Entonces, por cultura lo debéis de conocer, Nada, simplemente, y cayó en un golpe de Estado, en el año 57 pasó a gobernar y cayó a los 5 años por un golpe de Estado. No tiene, su periodo como tal, como primer ministro, no tiene nada especial, en ese sentido. Sí os puedo señalar una cosa de Kwame Nkrumah, pero es muy típica. ¿Cuál fue uno de los errores de Kwame Nkrumah? Claramente que en su política, en esos momentos, se pensaba que la fortaleza de un país dependía de la siderurgia, de los altos hornos. Es decir, lo que fuera la producción de materias pesadas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Es que se planteó en hacer precisamente industrias pesadas en África cuando todavía no era el momento, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hizo? Gastar muchos recursos del país en lugar de que la población comiera mejor, en gastar esos recursos en hacer unos altos hornos, etcétera, que bueno, pues que igual no había mercado todavía para eso, ¿de acuerdo? Pero ya os digo, este error se puede decir que es general de alguna forma en esos momentos de que se primaba las cifras de siderurgia. ¿Puedes repetir el error? De primar a la siderurgia, es decir, de hacer altos hornos, de pensar, por ejemplo, eso, que tiene que haber una siderurgia muy importante, con lo cual quita recursos al resto del país, y eso podía ser importante, pero quizás en esos momentos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien, pero de aquí me interesa comentaros dos cosas. Venga, vamos a empezar por África, por Argelia. Venga, Argelia es un caso de los más dolorosos. Y perdonadme, aquí os tengo que tratar de situaros en la cuestión. Fijaros, venga, vamos a decir, venga, dos países que voy a tratar esos dos países. Venga, dentro de las independencias de los países africanos, bien, ya sabéis, desde 1957, precisamente desde Nkrumah, hay una serie de países africanos que se independizan, bien, con mayores o menores problemas. Pero hay dos casos que son específicos. ¿Por qué? Porque había una gran cantidad de población de la metrópoli, ¿de acuerdo? Es decir, Argelia es el caso más claro, donde había una gran cantidad de lo que se llaman los pies noirs, es decir, los pies negros. Los franceses o los descendientes de franceses que habían emigrado a Argelia y consideraban a Argelia su casa, por supuesto, y sus abuelos y toda su familia había estado allí y pensaban que iban a estar en Argelia para siempre, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurría con esa gente? ¿Querían la independencia de Argelia? Pues no la querían. ¿Por qué?
porque de alguna forma la independencia obviamente la quería el Frente de Liberación Nacional, los argelinos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre cuando los argelinos piden la independencia? ¿Qué significaría una independencia de Argelia? Pues, hombre, obviamente podríamos haber pensado en que podría haber habido un acuerdo y que los pieds noirs se quedaran allí, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cada vez hay más tensión entre los dos grupos, los argelinos y los pieds noirs, y finalmente lo que empiezan a hacer claramente el Frente de Liberación Nacional es terrorismo. Y cuando digo terrorismo, no es matar a un dirigente de estos, sino a niños, a mujeres, a hombres, a todos, ¿de acuerdo? Es decir, la estrategia en ese sentido fue, venga, vamos a poner bombas, vamos a provocar pavor entre esa población y vamos a conseguir que emigren a su país, ¿de acuerdo? Es decir, estamos hablando no de buenos contra menos buenos, no, estamos hablando de métodos muy dudosos, por decirlo algunos, ¿de acuerdo? Venga, y ahora os planteo el problema. Venga, sentiros ahora en Francia en esos años. ¿Qué ocurre? Fijaros lo que estaba ocurriendo en Francia en esos años. Es decir, había muchas noticias de masacres, de niños muertos, de mujeres, de hombres, de gente normal en una discoteca que estaban bailando y de repente había habido muchos muertos, ¿vale? ¿Y esos qué estaban pidiendo? Que se vayan los franceses. ¿Os dais cuenta? ¿Cuál era la opinión pública en esos momentos en Francia? Que tienen que continuar los pieds noirs, que Argelia tiene que seguir siendo nuestra, ¿no os parece? Os hablo de la cuestión emocional, ¿eh? Es decir, ¿y les vamos a dar la razón a estos asesinos que han matado a tantos niños? ¿Nos vamos a ir de Argelia cuando estos son unos lo que sea? ¿Os dais cuenta de lo que estamos hablando? Entonces, ¿qué es lo que estaba ocurriendo en Argelia? Que había una opinión totalmente contraria a la independencia, pero ¿qué era lo que había que hacer frente a la independencia de Argelia? Pero ahora lo diga, o sí, o dar la independencia o darla. Es decir, no había otra opción. Con toda la opinión pública que tú puedas decir que está en contra, Argelia no tenía solución si no era, por decirlo de alguna forma, lo que podía haber habido, un acuerdo entre unos y otros, que no lo hubo, y con esa tensión era o ganaban unos o ganaban otros. ¿Qué significa eso? Tener que matar a todos los argelinos o la inmigración. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hizo ¿qué es lo que hizo Francia en esos momentos? Fijaros, el gran líder del país, el país que había salvado, el general que había salvado a Francia del nazismo, ¿cómo se llamaba? El general Charles de Gaulle, ¿verdad? Ese señor que había ganado, que era tan popular en Francia, que era tan importante y que había ayudado tanto a la nación francesa, habían llegado a la independencia y él se había ido a su casa y él estaba retirado, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué ocurrió con de Gaulle? Que se le pide que por favor venga a gobernar. ¿Por qué? Porque era la única persona que podía en esos momentos decidir y que tuviera una mínima legitimidad para que Francia saliera de Argelia. ¿Os dais cuenta lo que os estoy diciendo? Lo duro que era para todos los franceses perder ese territorio, pero es que no había otra solución, ¿de acuerdo? Entonces, si queréis leer, yo me acuerdo en mis tiempos, una de las novelas más famosas, pero además de estas novelas que te la empiezas a leer y hasta que no lo acabas, la de Chacal, no sé si os suena, igual en mis tiempos todo el mundo la había leído, ¿no? Que era la típica novela, la come páginas, y era precisamente de los intentos de los terroristas, los pieds noirs, la OAS, que estaban intentando matar a de Gaulle, ¿de acuerdo? Y que estuvieran a punto, etcétera, ¿no? Que fijaros, el trauma para este país, de hecho pasó a ser una nueva república, el trauma para el país de que ese territorio tan importante, ese territorio donde había tantos franceses, donde nos han cometido esas cosas de esos masacres, tenemos que reconocer esa derrota y nos vamos de Francia, ¿de acuerdo? O sea, fijaros el trauma en ese sentido, ¿eh? Ahora, por lo que veis ahora en España, en otros sitios, es minoría, no es nada en comparación con eso, ¿de acuerdo? ¿Vale? Comprendo que es un tema complicado y muy doloroso, y para cualquier francés este tema es muy doloroso, ¿vale? ¿Qué podemos decir otra? Nada, y ya una cosita antes de meternos con ¿cómo se llama? Con Kenia. ¿Qué es lo que os puedo decir de aquí? Venga, otras cositas, venga. Simplemente, ¿cómo se ha mantenido Francia en África?
por medio de el CEFA. En todos los países del África francesa mantienen el CEFA, el franco francés, o el CEFA, lo que se llama el CEFA, el franco CFA, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué significa? Que Francia de alguna forma les está ayudando a mantener su política económica. ¿Qué significa eso de África con respecto a otros países? Que sabéis que una cosa que ha ocurrido en muchos países es que el país emita moneda y provoque una gran inflación. Bien, entonces África, ese problema, o en el África francesa, ese problema no lo ha habido, ¿de acuerdo? Por ese apoyo de alguna forma y ese de alguna forma control sobre la moneda. Aunque me parece que hace unos años hubo un país que se salió de la CEFA, ¿vale? Bien, y lo último que os quería decir, un poco ya del racismo en, ¿cómo se llama?, en Sudáfrica. Venga, un tema, venga, fijaros cuál era la situación de Sudáfrica, perdonadme que no sé las cifras, pero había igual en el país como 50 millones de negros y 10 millones de blancos, ¿vale? Venga, ¿qué podemos hacer para solventar y para seguir mandando los blancos? Venga, ¿cuáles fueron una de las soluciones? Los bantustanes. Bantustanes. ¿A qué me refiero? A estos territorios. ¿Qué significan esos territorios? Territorios en los cuales la proporción de negros es básicamente un 99, un 100%, es decir, es donde juntaban toda la población africana, precisamente para compensar esa desproporción. Es decir, con esa idea de tener una proporción más o menos ajustada entre blancos y negros, quitaban todas esas poblaciones de los bantustanes y de alguna forma ya la diferencia no era tan abrumadora. ¿De acuerdo? Fijaros, cuidado, que por ejemplo uno de los más famosos, no sé si lo veis aquí, era lo que se llama Soweto, ¿verdad? Soweto. Bueno, pues Soweto tendrá un nombre, parecerá muy africano, pero es South West Town, nada especial. Es decir, les dieron un toque, así como africano, pero era puramente hecho por el Sudáfrica, ¿de acuerdo? Para no contabilizar a toda esa gente en los lugares más poblados, ¿vale? Venga, perdóname que no os hable más de este tema. Venga, y luego me voy a centrar en Kenia, ¿verdad? Bueno, en Kenia, en lo que se llamaba entonces el África Oriental Británica, ¿de acuerdo? Venga, ¿qué podemos decir de esta zona? Bueno, pues sí, que hay ya territorios más pobres, la población estaba menos ocupada y también lo que os he dicho, que era la población donde había una presencia masiva de colonos latifundistas, ¿de acuerdo? Hombre, si habéis visto la película, la de Memorias de África, ¿no? Pues Memorias de África es uno de los muchos casos, ¿vale? Bien. Venga, antes de dar la independencia hubo muchas dudas por parte de Inglaterra sobre qué se podía hacer, ¿no? Venga, ¿se harán nacionalistas? ¿Serán cada vez más o se podrá contener de alguna forma? Esa era la duda por parte de Inglaterra, ¿verdad? Durante 10 años. Se pensó, por ejemplo, en hacer una constitución multirracista. ¿A qué me estoy refiriendo? La dominio blanco. ¿Por qué? Porque una de las cosas que también hizo Sudáfrica, por ejemplo, dice, venga, vamos a hacer un parlamento. Y dentro de ese parlamento, por ejemplo, se les daba mucho porcentaje a los coloreados. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, a los descendientes de indios. Entonces, a los indios tenían una parte importante y esos indios no estaban con los negros, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna forma, se disfrazaba o se compensaba la mayoría de africanos. Y aquí se pensaba hacer lo mismo. Hay una novela, por cierto, preciosa, El hombre de Vikram Lal, ¿no? La verdad muy buena y habla precisamente sobre el caso de este país, ¿vale? Venga, vamos a seguir. Entonces, fijaros, una de las ideas que se pensó es esa constitución multirracista en la cual igual los blancos podían tener un 40%, luego, no me acuerdo exactamente, un 33%, pero luego también, por ejemplo, los indios y otras gentes para que los negros no tuvieran la mayoría, ¿vale? Venga, ¿qué podemos seguir? Bien, no sé, salió por qué. Venga, por otra cosa parecida a la de Argelia. Es decir, de nuevo estamos hablando de terroristas. Y de nuevo estamos hablando a gente que mata a niños. Mau Mau os sonará, hay una discoteca que se llama así ahora, ¿no sabe? Y es precisamente la guerrilla, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre con esta rebelión? Que pasó prácticamente lo mismo, es decir, claro, si tú eres un latifundista y te enteras que a 5 kilómetros a la familia esta han entrado y han matado a todos, pues obviamente si puedes, te coges y te vuelves a tu país, ¿verdad? Bien, esa fue una de las cuestiones que se hicieron.
Y luego también, fijaros, aquí os comento, venga, ¿qué ha ocurrido? Pues me interesa hablaros esto para comentaros de toda África, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurrió mucho en África? Como bien sabéis, las fronteras no son verdaderas, sino que están trazadas las fronteras entre países a escuadra y cartabón, ¿verdad? Es decir, yo divido y el que le haya tocado vivir en un sitio u otro me da igual, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre entonces en muchos países? Que bueno, pues hay gente de todos. Y dentro de esos, a la hora de la independencia, no solamente era con los indios o con los blancos, sino dentro de ellos, cuál etnia es la que va a tener fuerza, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurrió en Kenia? Pues en Kenia los que ganan son los Kikuyu aliados con los Luo, ¿verdad? Frente a otros que son los que pierden, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a decir? Que en estas elecciones, en este país donde gana Jomo Kenyatta, por supuesto los Luo y los Kikuyu votan a una serie de gente y son los ganadores frente a los otros, ¿de acuerdo? ¿Qué os estoy diciendo? Que los bantúes o los kalenjin de alguna forma no van a tener poder. Su candidato es derrotado, ¿de acuerdo? Vale, entonces venga, vamos a decir, comienza la independencia de un país en el cual este país de alguna forma es esa mayoría negra, pero dentro de esa mayoría negra salen ganando los Kikuyu con los Luo, ¿de acuerdo? Venga, os sitúo eso porque ahora os voy a hablar de un personaje que le conocéis. Me refiero a Barack Obama, el padre, ¿de acuerdo? Venga, el Barack Obama voy a hablar el siguiente. Venga, aquí os sitúo. ¿Quién era Barack Obama Senior? Era un Luo, ¿de acuerdo? ¿Qué os quiero decir con eso? ¿Quiénes eran los Luos? Nada, comunidades pastoras, agrícolas que estaban alrededor del lago Victoria, ¿de acuerdo? Los Luos eran minoritarios frente a los Kikuyu eran los mayoritarios, ¿no? Y efectivamente empezó a haber lo que solía ocurrir mucho, es decir, un acuerdo para una división de poderes. Entonces, por ejemplo, Odinga Odinga, el líder de los Luo, se le ofreció la presidencia del país. Fijaros que, por ejemplo, en la India, por ejemplo, ha ocurrido algo parecido, es decir, por ejemplo, en la India el presidente ha sido siempre un Sikh, ¿verdad? Es decir, los Sikhs son diferentes y de alguna forma con esa idea de dar posición también de alguna forma a todos los grupos étnicos, ¿de acuerdo? Bueno, pues en el caso de este se quería dar la presidencia a este señor, ¿no? A los Luo. ¿Qué pasó? Pues hombre, pues lo normal, que fracasó. Este hombre primero lo rechaza y luego cada vez se va llevando peor, abandona el gobierno y luego incluso en 1969 pasa a tener insultos públicos con Kenyatta, ¿no? Con el presidente, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? Si bien aquí en cualquier otro sitio dices, pues este señor se ha tenido un enfrentamiento, ya este señor no pinta nada, aquí tenemos que decir también que no solamente este señor, sino al grupo étnico que representa, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que puede decir? Que dentro de esa alianza los Luo eran minoritarios, entonces el gobierno pasa a ser casi exclusivamente de los Kikuyu, ¿de acuerdo? Bien, comprendo que os suenan cosas raras, pero perdonadme, es importante que lo sepáis. ¿El que gana, el Kenyatta, de qué partido es? Es Kikuyu, vale. Kikuyu. Jomo Kenyatta es Kikuyu. Pero de ahí viene el nombre del país pequeño. No tiene nada. Vale, bien, entonces vemos esto. Bien, venga, fijaros, ¿quién era el apoyo, el gran amigo, o uno de los amigos, o uno de los apoyos de Barack Obama, del padre? Este señor. ¿Por qué? Bien, es Tony Mboya, pues fijaros, un amigo de Nkrumah, de Kwame Nkrumah, ¿verdad? Es decir, uno de los nacionalistas africanos, ¿verdad? Bien, este señor, pues es un panafricanista, el típico anticolonialista, no digo nada en especial. ¿Qué es lo que pasa? Le pasan a encargar el Ministerio de Planificación y Desarrollo, ¿verdad? Económico. ¿Pero quién es panafricanista? Este señor, Tony Mboya. Es decir, panafricanista es el que habla un poco de alguna forma de la unión de los africanos. ¿Y este quién es? Tony Mboya, un Luo, sí, de la etnia Luo. Perdóname, comprendo que os hable de Kikuyu y de Luo y veáis a decir, pues vaya cachondeo, ¿no? Es el amigo del padre de Barack, ahora sale, ¿vale? Bien, entonces os estoy hablando de este señor. ¿Qué es lo que consigue este señor como ministro de Desarrollo, etcétera? Una serie de cuestiones, varias cosas, entre ellas un proyecto de becar a jóvenes keniatas para que estudiaran en Estados Unidos y para que fueran el futuro de África, ¿verdad? Es decir, vamos a hacer un África independiente, un África que tiene mucho futuro y vamos, gracias a toda esta gente educada
en Estados Unidos o en otros sitios, son los que van a construir la nueva África. ¿Os dais cuenta de la importancia? Entonces, uno de estos programas que hicieron fue el de becarios. Mandaron 81 estudiantes a Estados Unidos. De aquí está, por ejemplo, el padre. A este hombre, fijaros, luego le mataron en unos años. ¿De acuerdo? Asesinado, y además cuando le asesinaron, en el entierro de él también hubo disturbios y hubo incluso otros 2 muertos de aquí. ¿Vale? Venga, y vamos ya a Tonenboya. Es decir, al padrino político de Barack Obama. ¿De acuerdo? Esta es la famosa foto de Barack Obama, que es la que utiliza. De hecho, yo creo que es la única que tiene con él, ¿no? Es decir, Barack Obama volvió a Hawái, se separaron, pero luego volvió, me parece, una semana, un mes, una cosa de esas, estuvo en Hawái, y aquí es donde se hace esta foto. Y Barack Obama tenía 9 años. Y me interesa hablar de la historia de este hombre porque para mí simboliza el fracaso de las expectativas africanas. ¿De acuerdo? No por la historia personal, pero sí que os puedo decir que era como uno de tantos fracasados. ¿De acuerdo? Y entonces para mí esta persona simboliza de alguna forma muy bien ese fracaso de las expectativas sobre África. ¿De acuerdo? Venga, ¿qué pregunta hay? Dime, no comprendo. ¿El padre de Obama fracasa? Sí, es un frustrado más. ¿Vale? Se frustra. Venga, vamos a seguir. Venga, vamos aquí con la historia personal de un señor que conocéis, y a través de esta historia personal, igual que a veces os cuento cosas de sexo que también ayudan a que os quede, con la vida de Obama lo podéis ayudar. ¿Vale? Venga, ¿qué podemos decir del padre de Obama? Pues nada, un pastor de ovejas, de cabras, hijo de cocinero. Bien, que a los 23 años, en esa beca que habíamos hablado, se va a Estados Unidos, ¿verdad? Le dan una beca a Hawái. Fijaros qué exitoso este chaval, que no solamente va a una universidad, que bueno, pues es una buena universidad, pero no tan buena como Harvard. Es decir, al año siguiente, en cuanto acaba el máster, se va a Harvard, lo máximo que puedes pensar, ¿verdad? Bien, aquí sí que es verdad, ya le empieza a ir no tan bien, es decir, no acabó esto así, hizo el máster y bueno, regresa a África. Pero fijaros, ¿qué podemos decir que este señor pensaba cuando volvía a África? Señores, yo soy el dueño, soy el maestro de los africanos. Yo tengo unos conocimientos, que es lo que necesita mi Kenia o mi continente para progresar. ¿No os parece? Es decir, África tenía muchas expectativas de crearse era el futuro del mundo. Y este señor, de alguna forma, representaba esas expectativas. ¿No os parece? Por eso me interesa plantearlo. Fijaros, entonces, mira, pasa a ser en este Ministerio de Planificación, donde estaba Tonenboya, el que habéis visto antes, dice, voy a definir el destino de África. Fijaros qué seguridad. Obviamente, si tú has estudiado en la mejor universidad del mundo y vuelves a tu país, es para ayudar a tu gente, ¿verdad? Venga, ¿qué es lo que va ocurriendo? Incluso se le ve, fíjate, ¿qué empieza a decir este hombre? Escribe en un artículo académico, pero criticando al gobierno. Fíjate, qué delito, ¿no? ¿Os parece? Es decir, este hombre de alguna forma empieza a ver cosas mal y las critica. Y aquí es ya cuando de alguna forma empiezan a fallar. Es decir, fíjate lo que dice, los mejores trabajos son para los menos cualificados. Es decir, los kikuyus son los que se llevan el todo, y yo, como soy luo, no puedo tener un buen trabajo. Esta crítica que tú dices la hace Obama. O Barack Obama, sí. La escribe, pero en una revista académica. Es una revista, el padre de Obama. Se pone a criticar a su gobierno, se pone a criticar a su país, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a pasar? Que ya después de esas críticas empieza a ser trasladado a un sitio secundario, el Ministerio de Comercio, ¿de acuerdo? ¿Qué os voy diciendo también? ¿Qué es esto? Y luego fijaros ya, cuando muere Boya, bueno, de hecho, era su mentor político, de hecho había estado con él en ese momento, antes de aparcar, una cosa de esas. De hecho, declaró en el juicio, y en el juicio lo que hizo Barack Obama fue no identificar al presunto asesino. Claro, tenía miedo personal, ¿no os parece? Entonces le preguntaron, oiga, usted no sé. Y eso que lo había visto, me parece, antes de aparcar. Lo podía haber hecho, pero obviamente estaba acongojado, ¿no te parece? Es decir, ¿qué es lo que pasa a partir de entonces? Que tiene temor a ser asesinado, como os podéis imaginar. ¿Y qué es lo que va a pasar a partir de entonces? Pues es cuando esta foto, esta visita, va un mes allí, a Hawái, me imagino que estuvo buscando trabajo, ver qué podía hacer o algo así, no lo encontró y se vuelve. ¿Y qué es lo que hace cuando se vuelve? Pues nada, ya. ¿De qué se preocupa? Pues mató a una persona conduciendo porque iba borracho,
Fíjate, en el ministerio le llamaban el double, es decir, que estaba todo el día borracho. También tuvo otros cuantos hermanos Obama, ¿entiendes? Es decir, de alguna forma para mí expresa, es decir, ¿por qué no? ¿Por qué fracasó África? Pues hombre, esta historia se puede ver porque efectivamente los puestos de trabajo, los mejores puestos, no eran por su cualificación, sino porque tenían que ser en los Kikuyu, eran los que van. ¿Vale? Y que antes dicho que fue traspasado al ministro de Comercio, pero no pone de turismo. Sí, primero... ¿cómo? Y tú has dicho que fue traspasado al Ministerio de Comercio, Bueno. no pone de turismo. Perdona, pues aquí lo que diga aquí está bien. Perdóname. Es turismo, sí, pero vamos, eso, ¿entiendes? Le pasan uno menos. Vale, acabamos con esto y bueno, pues es la triste historia que espero que se os quede gracias a la historia personal de este, ¿verdad? Venga, vamos a ir con el tema de Asia. Venga, de Asia hay que decir otras cuantas cosas. Bueno, si veis aquí, venga, hay un golpe de Estado. Perdona, vamos a ver, es que claro, Sukarno era el antiimperialista, por decirlo de alguna forma, el nacionalista, de él os he hablado, es el que proclamó la independencia de Indonesia justo cuando se fueron los japoneses, el gran líder de la independencia. ¿Qué ocurre? Que empieza a ser de alguna forma relativamente independiente frente a otros y finalmente lo que hay es un golpe de Estado. Es muy complicado y finalmente pasa a gobernar Suharto. ¿Este en dónde? En Indonesia. Los dos son personas, uno es militar. Este es Sukarno, el nacionalista, y este es Suharto, el gobernador, el que manda en Indonesia durante mucho tiempo. Por cierto, es que eso, ¿sabéis cuándo gobernó? Entre las copas del Madrid, ¿sabéis? El Madrid sacó una copa en el 67, algo así, ¿no? Juli lo sabe. Bueno, pues eso. Pues, ¿cuándo sacó la siguiente copa? De Copa de Europa. 98. Bueno, pues Suharto duró desde la sexta copa hasta la séptima copa del Madrid. Desde el 67 hasta 98, ¿veis? O sea, eso sí, es que se habló mucho, fíjate. Entonces, es eso lo que os puedo decir, ¿de acuerdo? Suharto duró lo que fue la Copa del Mundo, ¿vale? Vale. Bien, podemos decir, venga, permíteme que prefiero hablar de noticias interesantes o más bonitas, ¿no? Venga, ¿qué os puedo decir de cosas positivas? El auge económico japonés, del cual ya hablaré más adelante. Pero aquí me interesa resaltar la idea de las ocas voladoras, la teoría de las ocas voladoras. ¿A qué me estoy refiriendo? Que el éxito económico de Japón fue muy interesante, no solamente por el hecho de Japón, sino porque sus políticas económicas fueron seguidas por el resto de países, sobre todo por 4 países. ¿A quiénes me estoy refiriendo? A Corea del Sur, a Taiwán, a Singapur y a Hong Kong, ¿de acuerdo? Es decir, 4 economías que pasan a progresar también siguiendo esas políticas económicas o imitando, por decirlo de alguna forma, las políticas económicas. Los famosos dragones, ¿verdad? Corea del Sur. Taiwán, Corea del Sur, Singapur y Hong Kong, ¿vale? Bien, entonces vemos esto. Entonces, ¿y qué es lo que pasó después? Que esas políticas económicas que fueron bien de alguna forma a estos países, luego también hubo otra serie de países que también las siguieron, ¿de acuerdo? Ya siguiéndolo menos. Y ahí, bueno, es que no os lo voy a decir, es lo que se llaman nuevamente economías industrializadas. Pues, por ejemplo, eso lo siguieron. Pero perdóname, no me interesa porque luego cambio, Vietnam, Malasia, Tailandia, es decir, países que siguieron de alguna forma el auge económico. ¿Qué me está diciendo? Que de alguna forma la teoría de las ocas voladoras ha explicado el auge económico asiático, ¿de acuerdo? Cuando os digo que ha explicado, es porque de alguna forma eso de que han seguido el ejemplo de Japón, pero ¿por qué ya no vale? Porque ya no podemos meter a China en ningún lado. Es decir, en China habría que dividirla en regiones y se podría meter. Pero esta idea de las ocas voladoras no vale en China porque de hecho en China está ocurriendo algo parecido. Es decir, unas ocas voladoras pero de sus propias regiones. ¿De acuerdo? Venga, entonces podemos decir claramente que el ejemplo de Japón ha sido muy exitoso, por decirlo de alguna forma,
en parte no solamente por Japón, sino porque otros países le han seguido, ¿vale? En el caso de Israel, sabéis, está la famosa guerra de los 6 días, ¿de acuerdo? En la cual Israel consigue un territorio, consigue la península del Sinaí, consigue los Altos del Golán, una serie de territorios en una guerra rápida, que los cuales todavía no los ha devuelto, aunque sí, el Sinaí sí lo devuelve, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos decir? Que hubo una resolución de las Naciones Unidas, la 242, en la cual se le conminaba a devolver esos territorios. Ya os digo, lo único que sí que devolvió fue la península del Sinaí, ¿de acuerdo? A los egipcios, pero desde luego los Altos del Golán, es que los Altos del Golán son la única zona donde hay agua para allá, ¿no? Entonces, digamos, para tener agua lo necesitaban, pero es territorio sirio, está claro, ¿vale? Bien, y luego también hay otra cosa, es decir, en un principio los israelíes era el pueblo más socialista. En un principio los israelíes eran los que eran el ejemplo de las comunidades socialistas, ¿no? Los kibbutz, es decir, las comunidades de alguna forma de trabajando entre iguales que se estaban de alguna forma teniendo una vida en común. Y ya os digo, había muchos izquierdistas en Europa que iban a los kibbutz israelíes de alguna forma como ejemplo de tener una vida entre iguales, ¿de acuerdo? Eso luego ya se va. Venga.